Si lo piensan, el Tesla Model 3 es como el iPhone. Cuando salió el iPhone, toda la industria de smartphones cambió por completo y para siempre. Si ven una gráfica de los smartphones pre y post iPhone, van a notar que una vez que Apple lanzó el teléfono, todas las marcas intentaron competirle haciendo básicamente lo mismo. Pasaron de hacer dispositivos con teclados físicos a hacer dispositivos con una pantalla completa táctil, y de hecho el mundo cambió por completo con la salida del iPhone y posteriormente con la salida de Android. Con el Model 3 es un poco igual. Previo al Model 3 creíamos que para hacer coches eléctricos bonitos, seguros, con mucha tecnología y mucha autonomía teníamos que pagar más de $100.000 o euros, porque el único coche que lo hacía bien era el Model S. Con el Model 3 se demostró que se podía hacer lo mismo, coche bonito, muy funcional, mucha tecnología, mucha seguridad, mucha autonomía, por unos 60.000 euros. Ahora por 40.000 euros, $40.000. Y toda la industria cambió por completo. Esto es el antes y después de la industria automotriz, el Model 3. Nos guste o no nos guste Tesla, nos caiga bien o mal la compañía, nos guste o no nos guste este vehículo, pero es una realidad. Posterior al Model 3, a su lanzamiento en 2017 y puesta en la venta 2018-2019, toda la industria automotriz ha cambiado y la transición a la movilidad eléctrica se ha acelerado bastante. Y les cuento eso porque de hecho llevo varios días aquí, en el rediseño del Tesla Model 3, en el rediseño del coche que básicamente lo cambió todo. Y si el Tesla Model 3 original es el iPhone, el Tesla Model 3 rediseñado, el Tesla Model 3 Highland, es el iPhone 4. Es refinar todo lo que está bien y hacerlo aún mejor. Si recuerdan, el iPhone 4 fue el primer smartphone de Apple que tenía esta pantalla retina y que también hizo muchos cambios en la industria y que demostró que se podía hacer una pantalla táctil para un dispositivo móvil en donde no se miren los píxeles. Para mí esto es un poco demostrar que se puede tomar algo que está muy bien hecho y hacerlo mucho mejor, manteniendo el espíritu de la compañía, manteniendo el espíritu del coche y poniéndolo mucho más difícil para toda la competencia. Es muy interesante lo que ha hecho Tesla con el rediseño del Model 3. Y vamos a empezar por los cambios en el exterior. Si lo miras de manera individual, no son cambios demasiado importantes. Si lo miras en su conjunto, son cambios bastante grandes. Lo primero que notas cuando ves el rediseño del Model 3 son los faros delanteros. Estos faros delanteros mucho más agresivos que nos recuerdan al Roadster 2.0 de Tesla. Pero ese cambio creo que viene derivado de las modificaciones que ha hecho Tesla al morro del coche. Toda la parte frontal está ligeramente rediseñada, no solamente son los faros, también es el parachoques delantero que lo han simplificado, y para simplificarlo de hecho han quitado los faros antinieblas delanteros. Tesla argumenta que no hacen falta, algunos creemos que estos son optimización de costos, cosa que le encanta a Tesla. Si miras el nuevo Tesla Model 3 de lado y lo comparas con la versión original, te das cuenta que toda la parte delantera ha cambiado un poco y lo han hecho más aerodinámico. En la parte trasera también hay cambios. Los faros traseros han cambiado, se han rediseñado, ahora están integrados al portón del maletero, y eso ha hecho que Tesla también rediseñe la parte baja del paragolpes trasero. Tiene también faros, y esto es un tema regulatorio, siempre tienen que haber faros traseros. Lo ha resuelto con luces LED que están en la parte baja del vehículo. Lo que Tesla no ha hecho es resolver el problema general del maletero. El maletero del Tesla Model 3 es muy amplio, tiene mucho espacio, es una de las grandes ventajas de los coches eléctricos. El problema es que la boca del maletero no es tan grande, porque la puerta del maletero trasero no levanta el cristal trasero del coche. Eso era un problema en la versión original y sigue siendo un problema en esta nueva versión del Tesla Model 3. Durante los 3 años y medio que yo utilicé un Tesla Model 3, porque mi primer coche eléctrico de hecho fue un Tesla Model 3, yo no tuve problemas en ese sentido, pero puedo entender que para ciertas familias eso puede llegar a ser un problema, y por ahí tal vez la respuesta es el Model Y, el sub crossover de Tesla. Pero bueno, eso no ha sido resuelto y sigue siendo un problema en el caso del Tesla Model 3. En cuanto a tamaño, son básicamente lo mismo, han cambiado muy poco. También el maletero delantero no ha cambiado prácticamente nada, funciona prácticamente igual, se abre de la misma manera en que se ha abierto siempre, pero sí que ha cambiado el diseño de la parte trasera. Ahora, como decía, si lo miras de manera individual, cambian los faros, simplificación del frontal, modificaciones externas pequeñas para mejorar la aerodinámica, pueden parecer cambios menores, pero cuando lo miras en su conjunto, la realidad es que el coche se ve, pero sobre todo se comporta de forma muy distinta. Ya vamos a hablar de la experiencia de conducción. Pero también hay otros cambios estéticos pequeños, pero creo que son también importantes, como por ejemplo, cómo está el logo de Tesla en la parte trasera del vehículo. Me parece mucho más, no sé cómo decirlo, no digo que es más agresivo, sí voy a decir que es un poco más premium, sí digo que la percepción general de valor de este coche ha mejorado mucho con este rediseño, y tan solo estoy hablando de la parte exterior, ya vamos a hablar del interior. Tan solo en la parte exterior, la percepción general del valor del coche ha cambiado bastante, para bien, sin que el precio del vehículo haya aumentado. Así que eso, por fuera, ahora tienes este coche que en mi opinión se ve mucho mejor. A mí me encanta el diseño del Tesla Model 3 original, creo que es un diseño icónico. Para mí esto es como el iPhone original y el iPhone 4. El iPhone 4 es indudablemente un iPhone, pero está muchísimo más refinado. El rediseño del Model 3 es un Model 3, claramente lo ves, es un Model 3, pero está mucho más refinado por
del exterior. Y eso me encanta. Vamos con el interior. Lo primero que vas a notar cuando te subas al nuevo Tesla Model 3 es que sin duda hay un incremento general en la percepción de calidad del coche. Todo parece estar mejor construido, todo parece estar mejor ensamblado, pero si lo piensas muy bien tampoco son muchos cambios grandes, sino que se trata de muchos cambios pequeños, mucha atención al detalle, que hace que cuando te subes al vehículo sientes que te estás subiendo en algo de mucha más calidad. Tesla siempre ha tenido muchas críticas porque supuestamente el interior del Tesla Model 3 es demasiado austero. En mi opinión no se trata de austeridad, en mi opinión se trata de minimalismo, y ese minimalismo se mantiene en el rediseño del Tesla Model 3. Pero con el cambio de la elección de materiales todo se ve un poco más premium. La percepción del lujo del coche incrementa y el precio no lo ha hecho. Y eso para mí es súper importante. Adiós la madera, y eso a mí me encanta. La barra que está en el salpicadero delantero del vehículo ya no es de madera y lo agradezco un montón. La elección de materiales en mi opinión es más honesta, son materiales sintéticos. Siempre Tesla ha elegido materiales sintéticos o veganos, pero ahora son más honestos y eso a mí me gusta mucho. Los bordes de la pantalla de 15 pulgadas que está en el centro del salpicadero delantero son más finos y eso hace que el área activa de la pantalla sea más grande sin que el tamaño de la pantalla aumente. Y por supuesto el cambio en el diseño del volante, que es de las cosas más importantes de este rediseño. No hay palancas, sino que hay botones en el volante. El cambio de marchas está en la pantalla, lo vamos a hablar a fondo durante la experiencia de conducción, pero sí, nuevo volante con botones en vez de palancas. Tesla ha elegido evitar en la medida de lo posible partes mecánicas en el interior del vehículo, o son botones táctiles en la pantalla o son botones ápticos en el volante. Yo llevo 10 meses utilizando botones para las intermitentes en el volante y no tengo ningún problema con ello. Para muchos será un problema al principio, se van a acostumbrar muy rápido en mi opinión, pero eso es uno de los cambios importantes en el interior. Luego, hay otro cambio también importante, es más estético, y es la línea LED que va a lo largo de todo el vehículo. Yo no soy muy fan de los LEDs dentro de los coches para decoración, pero debo aceptar que en la noche se ve bastante bien. Y puedes cambiar el LED al color que tú quieras. Además que te ayuda a entender la amplitud del tamaño del habitáculo cuando estás conduciendo, sobre todo por la noche, que es cuando el LED se ve bastante bien. Yo siempre he estado en contra de los LEDs dentro de los coches, pero debo aceptar que me gustaría poder desactivarlo. No se puede desactivar, pero no está mal. Una tira LED la acepto. 30 tiras LEDs a lo largo de todo el coche no me gusta nada. Eso sí, tiene un problema. A veces el metal que está justo por debajo de la tira LED refleja en el parabrisas delantero y es un poco molesto. Eso es uno de los problemas que tiene esta nueva tira LED, pero en ciertas situaciones está bastante bonita. Bueno, muchos otros cambios de los cuales ya hemos hablado en el video anterior de la presentación estática del coche, cómo han rediseñado la consola central, los materiales. Tenemos una segunda pantalla para la segunda fila de asientos. Los asientos ahora son perforados y los asientos delanteros también son ventilados. Viene muy bien, sobre todo en verano. El hecho de que te refresque la espalda está buenísimo. Los asientos traseros están calefactados con un cambio negativo. El asiento central de la segunda fila de asientos ya no está calefactada. Antes sí, ahora no. No entiendo muy bien por qué, no entiendo muy bien ese cambio, pero eso es una realidad. Otro cambio positivo es que vuelve el soporte lumbar en los asientos delanteros. Los habían quitado, han vuelto, están ahí de vuelta. Si la generación anterior del Tesla Model 3 era uno de los coches con mejor sonido en los cuales yo me he subido, esto es aún mejor. ¿Y cómo se nota lo bien que suena este coche? Es muy fuerte. Lo único que le falta al Tesla Model 3, lo único que le falta a los Tesla en general es Dolby Atmos. Pero qué bien suena este coche. Ahora tenemos aquí arriba, en la columna central, en la columna horizontal que está en el techo del coche, tenemos ahora también unos altavoces. Y cómo se nota la mejora en el sonido de este coche. Si tienes un Tesla Model 3 de generación anterior, debes estar muy feliz porque es uno de los coches que mejor suena, con mejor sistema de altavoces del mercado. Pues este coche suena aún mejor y eso está muy bien. Otra de las cosas que he notado durante todos estos días que he estado conduciendo el coche es que el cristal del techo del vehículo cubre mejor la luz. Es un poco más oscuro también que antes, al menos que en la generación anterior del Tesla Model 3, el que yo tenía. Pero este es más oscuro y sí que se nota bastante. Hay un detalle que a mí me gusta mucho del rediseño del Model 3 y tiene que ver para las personas que trabajamos en remoto. ¿Qué sucede? Si tienes un coche eléctrico, puedes pasar horas trabajando dentro del vehículo con la climatización a una temperatura agradable. Y no tienes que preocuparte de que la batería se va a acabar o tener el motor encendido del coche durante horas. Puedes utilizar muy poca energía para mantener la climatización del interior del habitáculo a una temperatura agradable y trabajar horas y horas y horas. ¿Qué pasa? Que si trabajas muchas horas, que se te acaba la batería de tu portátil. Tesla ha puesto un puerto USB-C de 65 vatios aquí, en la consola central del vehículo. Y la pregunta es si realmente carga un portátil. Y casualmente tengo aquí mi portátil. Casualmente también tengo aquí un cable USB-C conectado al puerto de 65 vatios y vamos a probar si de verdad carga el portátil.
está cargando el portátil, efectivamente. Carga el portátil y eso significa que puedo estar horas trabajando dentro del coche con la batería del portátil cargando sin preocuparme de que me voy a quedar sin batería en el portátil. Eso está muy bien. Si pienso como conjunto en todos los cambios que Tesla ha hecho en el interior del Tesla Model 3, diría que es una apuesta por lograr aumentar significativamente el valor del coche sin modificar el precio. Dar más argumentos al posible comprador de que este es el coche que deberían de comprar y no el equivalente en gasolina o diésel, sin perder el minimalismo que caracteriza tanto a Tesla. Y para mí es una característica muy importante y muy para bien. Si tú te subes a un Tesla Model 3 de generación anterior, se ve más actual que muchos de los coches de gasolina o diésel que se lanzaron el año pasado o que se lanzaron este año. Y esa sigue siendo la apuesta en términos de diseño del Tesla Model 3 Highland. Dicho eso, ya que hemos hablado del exterior y el interior, ahora nos toca hablar de la experiencia de conducción y la autonomía real de este coche. Vamos a ello. Vamos ahora con el tema de la conducción, que sé que muchos de ustedes tienen un montón de dudas sobre cuáles son las diferencias, en qué ha mejorado, en qué ha empeorado el tema de la conducción, el tema de la autonomía, el tema de los consumos del nuevo Tesla Model 3 rediseñado, el Model 3 Highland. Así que estoy en ruta, voy a hacer una prueba de autonomía, pero también les voy a hablar de cómo es conducir el rediseño del Tesla Model 3. Reglas de la prueba de autonomía, por si no han visto videos míos previos, siempre hago la misma ruta, salgo desde Atocha aproximadamente, voy hasta Aranda de Duero hasta el Hotel Tudanca, área Tudanca, donde hay un supercharger, por si acaso. Siempre voy a la velocidad máxima permitida en la vía. Es decir, si puedes ir a 120, voy a 120. Si la velocidad máxima permitida es 110, voy a 110. Si es 50, es 50. Así de simple. No hago trampas viajando a 110 cuando la máxima es 120 y tampoco hago trampas viajando en ciudad más tiempo del que digo en las pruebas. En este caso, ¿cuánto he viajado en ciudad? Pues básicamente desde la salida de mi oficina, que está por Atocha, hasta la entrada de la M30, que si ven un mapa de Madrid verán que es bastante cerca. Por lo tanto, conducción dentro de ciudades, muy poco. La mayoría de la conducción de esta prueba de autonomía la estoy haciendo en la autopista donde estamos ahora. El total de esta prueba van a ser teóricamente un poco más de 300 kilómetros. Ya veremos al final cuánto hacemos, pero esas son las reglas de esta prueba de autonomía. Y mientras hacemos la prueba de autonomía y vemos cuáles son los consumos reales del rediseño del Tesla Model 3, del Project Highlander, les voy a ir contando mis impresiones de conducir este vehículo, porque sé que por ahí tenemos muchas dudas y voy a ir contestando muchas de las preguntas que sé que muchas personas, que muchos de ustedes tienen con la experiencia de conducción de este coche. Entonces, lo primero que vas a notar cuando te subes al Tesla Model 3 rediseñado y empiezas a circular, ya sea en ciudad o ya sea en autopista, es que la suspensión es completa y totalmente distinta a la versión anterior del Tesla Model 3. Para bien, se nota mucho el cambio. Yo hice conducción de unos 60.000 kilómetros de mi Tesla Model 3 antes de venderlo y definitivamente aquí hay cambios. Y sí, la suspensión ha cambiado bastante. La sensación de conducir con esta nueva suspensión es, por un lado, más premium y al mismo tiempo es más deportiva. Es un poco más dura, pero se sienten menos ciertos aspectos de la carretera. Espero no estar diciendo ninguna tontería técnica porque tampoco soy demasiado técnico cuando hablo de coches, pero definitivamente hay un cambio significativo en la manera en la cual funciona la suspensión de este coche. Si pasas por un bache, sabes que ese bache está ahí, sientes el bache, pero no lo sientes tanto como antes. Pero por otro lado, cuando estás maniobrando, sí que sientes mucha más estabilidad en el habitáculo y te da como esa sensación de que es un vehículo más, como que está mejor sostenido. No sé exactamente cómo explicárselos, pero sí que hay una diferencia importante en la sensación de conducción del Tesla Model 3 Project Highland. Eso es probablemente lo primero que se nota después de 20-30 kilómetros conduciendo el coche, sobre todo conduciéndolo en autopista. Lo segundo que notas, y definitivamente es un cambio bastante importante, es la insonorización del vehículo. Sí que hay una diferencia importante en la insonorización del coche. La rodadura se escucha mucho menos en comparación a cómo se sentía el ruido de la rodadura de la versión anterior del Tesla Model 3. Sí que se nota un montón. Eso es lo segundo que notas significativamente y es el segundo gran impacto, en mi opinión, en relación a la experiencia general de conducción del Tesla Model 3 Project Highland. Lo tercero que creo que es importante mencionar en la experiencia de conducción de este vehículo, esto probablemente ustedes ya lo sabían, pero el rediseño del Tesla Model 3 no tiene palancas. Así que los intermitentes son botones en el volante y el cambio de marcha se hace en la pantalla central de 15 pulgadas que está al frente
frente del salpicadero del vehículo. Yo tengo un Tesla Model S y en mi coche eso ya estaba. Entonces yo ya estoy muy acostumbrado y para mí esto no ha sido ningún problema. ¿Cuánto tiempo tardas en acostumbrarte? Pues te tardas en acostumbrar, yo diría que un par de horas. 2-3 horas más tarde de conducir el coche, un poco te da igual. Para mí lo que más tarda en el tema de la ausencia de palancas está en los intermitentes. Yo me acostumbré muy rápido al cambio de marchas porque es en pantalla y además el cambio de marchas la mayoría de las veces se hace automáticamente y ya les voy a contar más sobre eso. Yo diría que donde más tardas en acostumbrarte es en el uso de intermitentes. Sobre todo porque cuando es una palanca, la palanca siempre está en la misma posición y con los botones en el volante, esos botones se mueven junto con el volante y cómo gires el volante. Ahora, ¿es un problema? Para mí nunca ha sido esto un problema y eso de verdad no puedo enfatizar más en que es un no problema. Esto es tan no problema como el hecho de no tener una pantalla frente al volante, que para muchas personas era un drama cuando se lanzó el Tesla Model 3 y solo tenía una pantalla en el centro del salpicadero y no una frente al volante, y eso era un problema para muchas personas. Bueno, esos son no problemas, esas son las cosas que uno se imagina que es un problema, pero a la hora de la hora no lo es. Con los botones para las intermitentes, en mi opinión es un poco lo mismo, es un no problema. Al principio para mí era un poco un drama en las rotondas, pero seamos honestos, uno tiene que señalizar antes de empezar la maniobra, no durante la maniobra. Así que la inmensa mayoría de ocasiones, la realidad de las cosas es que esto es un no problema y esto es así. Entonces eso va a ser uno de los cambios importantes que ustedes van a tener cuando se enfrenten por primera vez, si compran este vehículo o si prueban este vehículo. Va a ser uno de los primeros cambios que van a sentir y uno de los primeros cambios a los que se van a enfrentar cuando se suban al Tesla Model 3 rediseñado con el nuevo volante. Pero tras días usando el coche, también yo ya venía acostumbrado, insisto, pero tras días usando este coche, el tema de las intermitentes en el volante no es un problema. Una cosa que también me preguntaron mucho en relación a la ausencia de palancas, no solo con las intermitentes, sino que antes la palanca derecha también tenía las funciones de activación del control de crucero y del autopilot. Ahora esa función está asignada a la rueda derecha. Un clic en la rueda derecha activa el control de crucero adaptativo, 2 clics activa el autopilot o, si estás en Estados Unidos, la conducción autónoma total. Así es como funciona ahora. Bien, hay dos cosas más que creo que son interesantes comentar en cuanto a la experiencia de conducción general del rediseño del Tesla Model 3. El primero tiene que ver con los indicadores de punto ciego. Toda la vida Tesla ha argumentado que no hace falta poner indicadores de punto ciego porque eso lo puedes ver en pantalla, y eso es cierto, pero ahora los estoy viendo, ahora los tiene, de los dos lados de hecho. Ahora hay indicadores de punto ciego en los altavoces, tanto izquierdo como derecho. Es solamente un pequeño LED, un pequeño punto que se enciende si el coche detecta, de hecho ahí te está detectándolo y un coche me está adelantando ahora mismo. Si detecta que alguien me está adelantando y que está en este punto que puede ser ciego, que yo no lo estoy viendo del todo. Sigo viéndolo en pantalla y sigo viéndolo incluso en la cámara que me muestra en pantalla, pero ahora también me lo muestra aquí o me lo muestra allí. Sospecho que es un tema regulatorio, no es un tema de que Tesla ha detectado que si no lo ponen la gente se da contra el vehículo que está por adelantar, pero está eso ahí. Lo segundo que tiene este coche, que no tienen coches anteriores de Tesla, o lo tendrán de ahora en adelante, es también regulatorio. La Unión Europea ahora está exigiendo a los fabricantes un nuevo indicador por medio de sonido si te estás pasando de la velocidad máxima permitida. Lo voy a hacer ahora para fines de demostración. Voy a subir. Es ese sonido. Lo puedo desactivar. Cada vez que enciende el coche de nuevo, se va a reactivar. Y eso es regulatorio. Y eso no solamente lo tendrán los Tesla, sino que lo tendrá cualquier vehículo de ahora en adelante. Se puede desactivar en pantalla, ahí lo acabo de desactivar, pero ese nuevo sonido, esa nueva indicación sonora, te va a hacer saber que te estás sobrepasando del límite de velocidad mientras estás conduciendo el coche. Eso lo tienen ahora los Tesla. No solamente lo tendrán los Project Highland, no solamente lo tendrán los coches rediseñados, sino que supongo yo que lo tendrá cualquier coche que se produce por parte de Tesla y de cualquier fabricante a partir de cierta fecha. Este ya lo tiene. En general, la experiencia es muy positiva porque tienes un vehículo eléctrico bastante más cómodo, porque la suspensión es, en mi opinión, mucho más cómoda, aunque sea un poco más dura, es más cómoda y mucho más insonorizada. Pero hay más. Y el siguiente cambio importante, y donde también creo que tenemos que hablar bastante de este coche en experiencia de conducción, son los asientos. Los asientos han cambiado. Los asientos ahora están ventilados, no solo calefactados para las personas que estamos adelante, pero además de eso, son distintos. O sea, el diseño es el mismo, se siente igual. El diseño es el mismo si tienes un Tesla Model 3 y ves estos asientos. El diseño exterior es el mismo, simplemente están perforados, también los traseros, pero se sienten distintos. Hay un nuevo material, están rellenos de un nuevo material que en general lo hace sentir más premium. Y no solo los hace sentir más premium, sino que son más cómodos. Y una vez que has conducido y conducido y conducido, quieres estar en asientos que sean lo más cómodo posibles para que tu experiencia de conducción sea la mejor posible, y sin duda es el caso del rediseño del Tesla Model 3. Y por ahí también, pues, punto positivo para Tesla. Están ventilados y eso se agradece bastante.
importante. Yo creo que los asientos ventilados, sobre todo en verano, vienen muy bien porque la sensación del clima en el habitáculo la puedes controlar no solamente con el aire acondicionado, no solamente con la climatización del coche, sino también con el asiento. Y eso ahorra bastante energía y aumenta la autonomía. No en una gran medida, pero aumenta la autonomía y eso se agradece bastante. Eso también es un cambio importante en la experiencia de conducción. En general, el coche acelera igual que la versión anterior. De hecho, tiene la misma batería, pero tiene más autonomía por un tema aerodinámico. Ya cuando terminemos la prueba de autonomía vamos a hablar de cuáles son los consumos reales. Tiene la misma batería, tiene la misma aceleración, pero yo tengo la teoría que los motores que tiene este Tesla Model 3 son distintos al Tesla Model 3 que yo tenía, al menos. Yo tenía el Tesla Model 3 de gran autonomía que compré en 2019. Entiendo que en 2019, 2020, incluso 2021, los motores son los mismos. No sé si en 2022 o 2023 ha habido algún cambio en relación a los motores. Yo creo que estos motores son distintos porque tengo la teoría de que estos motores son mucho más eficientes. Todavía no quiero hablar de autonomías y todavía no quiero hablar de consumos, pero voy adelantándoles. Estos consumos yo nunca los había visto en un Tesla. Eso solamente pueden ser buenas noticias. Llevo ahora mismo 120 kilómetros recorridos. En cuanto a experiencia de conducción, de una forma un tanto irracional, diría que lo que está haciendo Tesla con el Highland, con este coche, es que está intentando acercarlo a las sensaciones que uno tiene cuando conduce el Tesla Model S. Este coche no tiene suspensión dinámica. El Tesla Model S la tiene. Por lo tanto, el Tesla Model S tiene más control de cuál quieres que sea la experiencia de conducción dependiendo de las condiciones de la carretera. Tú le puedes poner en modo automático y el Tesla Model S eleva o baja el coche si las condiciones de la carretera no son buenas, pero puedes hacer que la suspensión sea más dura, puedes hacer que la suspensión sea más suave, tú puedes elegir cómo quieres que sea la experiencia. Pero cuando lo pones en automático, diría que la sensación de la suspensión de este coche se acerca un poco más a la del Tesla Model S. Eso es maravilloso porque siempre el Tesla Model S ha sido como el gran estandarte de Tesla, como la punta de lanza de Tesla en cuanto a innovación y a dónde quieren llegar. Pero claro, lo ideal sería llevar todas esas innovaciones que están en las versiones más caras de Tesla e ir llevándolas a las versiones más económicas de los coches de la compañía. Y creo que es el caso con el Tesla Model 3 Project Highland, o al menos es lo que he sentido tras 120 kilómetros en esta prueba de autonomía, pero es lo que he sentido a lo largo de los días que he estado probando el coche. Mucho de lo que he probado el coche estos días lo he estado haciendo en ciudad, porque también creo que es importante tener un poco claro cuál es el comportamiento del vehículo en ciudad. Y las impresiones generales que he tenido a lo largo de estos días con el Tesla Model 3 rediseñado, el Project Highland, la sensación es más premium por todos lados. No solamente el tema de los materiales, no solamente el tema del nuevo diseño que hace ver al coche más agresivo, pero esto que decía de que como que el coche es más, como mejor integrado en general, no sé, como que la suspensión y la sensación en general de rodadura es como que mayor integración en el coche en general, es algo que se siente a lo largo de todo el vehículo, en cómo está construido, en cómo está diseñado, en los materiales utilizados y demás. Así que en ese sentido estoy bastante contento y mis sensaciones son muy positivas con lo que Tesla ha hecho con este vehículo. Paro un momento aquí, voy a comprar algo para tomar y hago el camino de regreso, pero no quiero condicionarlos con el tema de los consumos, pero sí decirles que estoy muy sorprendido, y estoy muy sorprendido con 15 grados Celsius en el exterior y con mucho viento. Y aún así estoy haciendo unos consumos que, wow, quiero llegar a Madrid y que nos sorprendamos juntos de los consumos. Pero de momento son consumos muy interesantes. Y sospecho que con esta prueba de autonomía vamos a marcar algunas cifras, no voy a decir que nunca antes hayamos visto, pero puede que esté diciendo que nunca antes hayamos visto. Así que voy a comprar algo y seguimos de regreso a Madrid y hablamos de consumos finales del rediseño del Tesla Model 3 Highland. De hecho, para que se hagan una idea de las velocidades de viento en las que nos estamos enfrentando ahora mismo, y aún así estoy sacando muy buenos consumos. Este es el viento al cual estamos enfrentándonos ahora mismo. Que de verdad hay mucho viento. No sé si se está escuchando, espero que sí. Uno siempre quiere que no se escuche el viento. Joder. Uno siempre quiere que no se escuche el viento cuando está grabando. Que se note cuánto. Madre mía, cuánto viento hay ahora mismo. Y es que no puedo mantener la puerta abierta. Hay mucho viento y aún así tenemos unos consumos que... Y aún así tenemos algunos consumos que... ¡Wow!
Bien, ya estoy de vuelta en Madrid, ya estoy de vuelta en la oficina, he aparcado abajo, he subido para grabar este segmento del vídeo aquí en la oficina y estoy en shock. Estoy muy en shock. De hecho, me he traído el portátil aquí a la mesa para hacer cálculos porque quiero estar muy seguro de lo que está pasando ahora mismo. Hablemos primero de los consumos que he hecho. He grabado la pantalla justo cuando estaba entrando al garaje aquí en hipertextual y lo que he hecho son 353 kilómetros. He utilizado 54 kilovatios hora y la energía media, el consumo medio, ha sido de 153 vatios hora por kilómetro o 15,3 kilovatios hora por kilómetro. ¿Lo están viendo? Esos son los consumos. Ahora, ¿qué pasa con estos consumos? Que son muy bajos, demasiado bajos, tomando en cuenta dos cosas. La temperatura, que es entre 10 y 17 grados Celsius a lo largo de todo el trayecto. De hecho, estos consumos y todo lo que ha sucedido hoy con este viaje para hacer la prueba de autonomía y para hablarles de la experiencia de conducción, ha roto algunas preconcepciones que tengo yo de la movilidad eléctrica. Yo, que llevo 4 años probando coches eléctricos, esto me deja a mí un poco de, estaba un poco equivocado. ¿Qué sucede? 10 a 17 grados Celsius. Pero además, estamos con alerta de fuertes ráfagas de viento. De hecho, cuando he grabado este vídeo, había momentos, sobre todo cuando estaba volviendo a Madrid, que el coche se me iba de un lado para el otro de lo fuerte que ha sido el viento durante el día de hoy. Efectivamente, cuando yo estaba volviendo a Madrid, estaba viendo consumos un poco más altos de lo que yo me estaba esperando, considerando los consumos que hice a Área Tudanca. Y esto era porque, claro, la temperatura había bajado tanto, pero sobre todo por los fuertes vientos. Entonces, he hecho una prueba de autonomía en condiciones muy adversas para el coche. Normalmente las pruebas de autonomía que se hacen en verano, cuando no hay vientos, cuando la temperatura es mucho más adecuada para muy buenos consumos, son números y cifras maravillosas. Hoy estoy haciendo una prueba de autonomía en baja temperatura, muy fuertes vientos. Y aún así, tras 353 kilómetros, haciendo una gran porción del viaje a 120 kilómetros por hora, he conseguido 15,3 kilovatios hora por cada 100 kilómetros recorridos. ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué estoy tan en shock? ¿Y por qué he traído mi portátil? ¿Y por qué les tengo que mostrar los cálculos que voy a hacer ahora en A Better Route Planner? ¿Qué pasa con eso? Que yo he ido a Aranda, he ido a Área Tudanca y he vuelto a Madrid, saliendo con el 90% de la batería, con un Model 3 base. Y yo no he cargado en Aranda. Yo simplemente fui, grabé, les conté que ya estaba ahí, me fui a comprar algo para tomar, me volví a subir al coche y he regresado. Y no he cargado. De hecho, en un momento pensé, no, esta no es la versión base del Model 3. Esto es una versión de gran autonomía y yo estoy confundido. De hecho, he ido donde Tesla para confirmar que estoy probando la versión base del coche. Y sí, estoy probando la versión base del coche. Entonces, ¿qué he hecho? He abierto A Better Route Planner, lo están viendo, y he hecho el cálculo hipertextual donde estoy ahora mismo, salí desde aquí, desde el parking de aquí, me fui hasta Área Tudanca y he regresado aquí a hipertextual. Con un Tesla Model 3 base, con llantas de 19 pulgadas, con el 90% de la batería. Entonces, voy a hacer exactamente el mismo cálculo, solo que con el Tesla Model 3 2022. Y cuando hago el cálculo, pues sí, pasa esto, que me dice A Better Route Planner, hey, no puedes volver a Madrid, no puedes volver al punto de inicio sin cargar antes. Pero es que yo no he cargado. ¿Qué pasa? Según A Better Route Planner, con un Tesla Model 3 base, llegas a Área Tudanca desde aquí con el 35% de la batería. Yo llegué con mucho más del 45%. Ojo, y he vuelto a Madrid y he llegado con el 2 o el 3% de la batería. Y aquí es cuando se rompe uno de los prejuicios que yo tenía de la movilidad eléctrica. Insisto, prejuicios con la movilidad eléctrica. Prejuicios que personas que nunca han probado un coche eléctrico probablemente tengan un prejuicio mucho más fuerte. Yo creía que con un coche de autonomía estándar, con un Tesla Model 3 de autonomía estándar, ni loco iba a poder hacer un viaje hasta Área Tudanca y volver sin cargar. He hecho un viaje de 352 kilómetros sin preocuparme de la batería. Pero esto hace 3 meses era como, no se va a poder. Con un Tesla Model 3 de batería estándar no vas a poder hacerlo. Entonces, si yo con un Tesla Model 3 entre 10 y 17 grados, con alerta por fuertes ráfagas de viento en todo el país, muy fuertes ráfagas de viento, no podía abrir la puerta del coche de lo fuerte que era el viento. He perdido una de las llaves del Tesla porque me salió volando y se perdió para siempre. Así de fuerte era el viento. En esas condiciones, yo he sacado 15,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Estoy convencido que con el Tesla Model 3 base rediseñado, el Highlander, en condiciones un poquito mejores. No quitemos la temperatura, quitemos la variable del viento, que no es habitual. La temperatura es habitual en otoño y en invierno, es lo normal. Estoy seguro que vamos a poder conseguir consumos de 14 e incluso 13 en esas condiciones. Y ya vamos a sorprendernos de nuevo el próximo verano con los consumos que la gente va a conseguir con la versión base de este coche cuando esté de viaje de vacaciones en verano. No voy a decir cuánto, pero sí voy a decir que si vemos consumos de 12 kilovatios hora cada 100 kilómetros, no nos deberíamos de sorprender porque, madre mía, lo que Tesla ha conseguido en términos de consumos con este coche. Definitivamente ha resuelto por completo el tema de las malas temperaturas por medio de la optimización a tope de una bomba de calor para que no se consuma mucho
mucha energía para mantener el habitáculo a temperaturas adecuadas, aunque afuera haga mucho frío. Pero además, la aerodinámica ha jugado mucho a favor del coche para conseguir buenos consumos. Muchas personas se quejaban de que el rediseño del Tesla Model 3 no venía con baterías nuevas. No es acerca de las baterías, es acerca de mejorar la aerodinámica a tope y es acerca de utilizar iteración, 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 optimización, 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 innovación, 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 aunque sean pequeños, pero uno tras otro, para conseguir que el coche, aunque haga mucho frío afuera, no esté gastando tanta energía como gastaba antes. E insisto, estoy en shock. Yo creía, de verdad, cuando estaba llegando a Aranda y vi con cuánta batería estaba llegando a Aranda, dije, estoy en un Model 3 de gran autonomía, no estoy en un Model 3 base. Muy sorprendente, muy sorprendente. Aquí Tesla me ha dejado un poquito en shock. Y eso solamente es bueno. Porque yo estoy acostumbrado a probar coches eléctricos, pero estos consumos, considerando las condiciones tan desfavorables en las que he hecho la prueba de autonomía, no creo que ahora mismo nadie pueda siquiera acercarse. Y eso son muy buenas noticias. No por Tesla, deja a un lado Tesla. Son muy buenas noticias porque son vehículos cada vez más económicos con cada vez más autonomía, que es uno de los grandes motivos por los cuales muchos de ustedes aún no se sienten listos para cambiar a la movilidad eléctrica. Muy buenas noticias. Y sí, por supuesto que le podría encontrar un montón de errores a este coche. No es perfecto y hay muchas cosas que Tesla debería de poner un poco más atención. Para mí, la más importante y la más grave de todas, que sin duda se puede resolver por medio de software, pero que sigue siendo un problema, es el haber quitado los sensores de proximidad, reemplazarlos con Tesla Vision y que no funcione igual de bien. Estoy de acuerdo con que la visión artificial hace maravillas, pero no estoy de acuerdo en quitar una función, reemplazarla por otra que simplemente funciona muy mal y hacer como que no pasa nada. Ahora mismo Tesla Vision está en un limbo, porque no es que funciona del todo mal, pero es que simplemente no funciona bien. Y ese es el principal problema que, en mi opinión, se necesita resolver cuanto antes en este coche y en todos los Tesla en general, porque ahora todos los Tesla no vienen con sensores de proximidad, sino que vienen con únicamente Tesla Vision. Otra cosa que no termina de gustarme de este coche y que diría que prácticamente todos los coches del mismo precio o incluso un poco menor ya lo tienen, es una cámara frontal no en el parabrisas, sino en el paragolpe delantero. Una cámara frontal que esté en la punta del coche que me ayude a poder aparcar mejor. Sigue sin gustarme el radio de giro. El radio de giro de los Tesla no es suficiente. Entiendo que parte del motivo por el cual el radio de giro no es suficiente es para poder tener un frunk tan grande. Quítame el frunk. La verdad es que poca gente lo usa. La verdad es que yo, después de 4 años y medio de tener un coche eléctrico y tener 2 Tesla, el frunk lo uso prácticamente nunca. Es totalmente prescindible. Quítame el frunk y ponme un radio de giro mucho mayor, que en Europa es muy necesario. Y eso es algo que en este caso no han mejorado. ¿Qué más? ¿Qué más? No me quites funciones que tenía la versión anterior del coche. Si la versión anterior del coche tenía asiento calefactable en el asiento trasero del medio, no me lo quites. Otra cosa que sigue siendo para mí un problema de diseño y usabilidad del Tesla Model 3, tanto de la versión anterior como esta nueva versión. Las manetas para abrir las puertas desde afuera, para mucha gente es imposible entender cómo abrir el coche. De hecho, los taxis que son Tesla Model 3 o Model Y tienen que poner indicadores afuera para que el cliente sepa cómo abrir la puerta. Y puedo entender en 2016 o 2017, cuando estaban diseñando este coche, que no les quedaba de otra, que para ahorrar costos hicieron las manetas así. Pero en 2023, con el estado actual de la empresa, yo creo que se pueden permitir poner manetas automáticas como en el Model S o en el Model X. Sigue siendo un problema para mí esto. Es una cosa que ya deberían haber resuelto y que muchos coches de muchas otras marcas de mucho menor precio tienen las manetas así y se abren y se cierran automáticamente. ¿Qué pasó ahí, Tesla? Pero aunque podría estar aquí horas sacándole cosquillas y pequeños detalles que no me gustan del Tesla Model 3, la realidad es que por el precio y prestaciones no tiene rival. Esto es, diría que, de los mejores coches que te puedas comprar en la actualidad. Y ya lo era antes. Ahora, con este rediseño y con estos cambios que van casi todos para mejor, debo de decir que, sin duda alguna, es de las mejores compras que te puedes hacer si estás pensando en comprarte un coche en la actualidad. Y no digo un coche eléctrico. Ojo, estoy diciendo si estás pensando en comprarte un coche en la actualidad. Punto. Considerando la autonomía que puedes conseguir con este coche, con lo eficiente que es, considerando el precio y considerando las prestaciones que tiene, es muy difícil un rival en este rango de precio. Y estas son mis impresiones después de haber conducido varios días el rediseño del Tesla Model 3. Me he quedado muy contento y muy impresionado. Me gusta mucho lo que está haciendo Tesla con este coche. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.